justo ahora, a unos 3.000 millones de kilómetros de la Tierra, hay una máquina que está reescribiendo silenciosamente todo lo que creemos saber sobre uno de los mundos más ignorados del universo. Durante siglos, Urano parecía estar muerto. Una esfera azul verdosa que flotaba en el vacío más profundo del sistema solar. No se veía ninguna tormenta. No había ningún detalle que captar. No había ningún drama que contar. Los científicos lo consideraban un planeta aburrido. Y así nos lo enseñaron a la mayoría de nosotros. Cuando de pequeños aprendíamos sobre los planetas, a menudo nos enseñaban que Urano era aburrido y poco interesante. Y por supuesto, era el planeta que se omitía en los documentales que veíamos y que los profesores pasaban rápidamente en los pósteres de las aulas. Luego, en 2023, el telescopio espacial James Webb apuntó su espejo dorado de 6,5 metros hacia este mundo helado y captó algo que nadie esperaba. Había logrado captar algo que destruiría nuestras percepciones conocidas y nos daría una nueva luz. Los anillos, invisibles durante décadas, brillaron de repente con detalles nunca antes vistos. Una brillante capa polar reveló patrones climáticos que ningún modelo había previsto. Y cuando los astrónomos cartografiaron por primera vez en la historia su atmósfera superior en 3 dimensiones, descubrieron auroras curvadas por el campo magnético más extraño del sistema solar. Y, misteriosamente, un planeta que lleva 30 años enfriándose sin ninguna explicación conocida. Urano nunca murió y nunca morirá, solo que nosotros estábamos ciegos. Si quieres descubrir lo que ha revelado el telescopio más potente lanzado hasta ahora sobre el planeta más ignorado de nuestro vecino cósmico, dale a me gusta a este video y suscríbete. Sé que es poco para vosotros, pero para mí es un gran apoyo. Al final del video, os invito a debatir en los comentarios si lo que os he contado es muy diferente de lo que aprendisteis de pequeños. Les agradezco de antemano su apoyo y por verme. Esto me ayuda mucho más de lo que imaginan y nos permite seguir creando estos análisis en profundidad para ustedes. Si están listos, comencemos. Existe un planeta en nuestro sistema solar que la mayoría de la gente olvida que está ahí. Flota a casi 3.000 millones de kilómetros del Sol, atrapado en una órbita lenta y helada que tarda 84 años terrestres en completarse.
No tiene una dramática mancha roja como Júpiter. No posee anillos espectaculares como Saturno. No exhibe desiertos color óxido románticos como Marte. Cuando la nave espacial más avanzada que la humanidad jamás envió al sistema solar exterior pasó junto a él en 1986. Sus cámaras devolvieron imágenes de lo que parecía ser una canica azul verdosa perfectamente lisa, sin tormentas, sin bandas, sin características visibles de ningún tipo. Los científicos miraron esas imágenes y, básicamente, se encogieron de hombros. Urano se convirtió en el planeta que se salta en el documental, el que existe en algún lugar de la oscuridad entre Saturno y Neptuno, haciendo aparentemente nada. Esa reputación perduró durante casi 4 décadas y estaba casi completamente equivocada. Para entender por qué Urano fue tan profundamente malinterpretado, primero necesitas comprender qué tipo de mundo es realmente. Urano es el 7º planeta desde el Sol. Está clasificado como un gigante de hielo, una categoría que comparte únicamente con su vecino Neptuno. El término gigante de hielo es algo engañoso. No significa que el planeta sea una bola congelada de hielo sólido. Significa que la composición a granel del planeta está dominada por compuestos volátiles más pesados: agua, amoníaco y metano, existiendo bajo presiones y temperaturas extremas en estados que no corresponden a nada en la experiencia humana cotidiana. En el interior profundo de Urano, las moléculas de agua pueden estar aplastadas en un fluido extraño eléctricamente conductor. El metano puede estar comprimido tan fuertemente que libera átomos de carbono, que podrían comprimirse en diamantes que llueven a través del interior como granizo cayendo a través de un horno. El término hielo en ciencia planetaria no se refiere a la temperatura, sino a la composición. Estos son mundos construidos a partir de sustancias más pesadas que el hidrógeno y el helio que dominan a Júpiter y Saturno. Y esa diferencia química los convierte en tipos de planetas fundamentalmente diferentes. Urano es grande según cualquier estándar humano. Su diámetro se extiende aproximadamente 51.000 kilómetros, lo que lo hace unas 4 veces más ancho que la Tierra. Si Urano estuviera hueco, tú podrías meter aproximadamente 63 tierras dentro de él. Su masa es aproximadamente 14 veces y media la de la Tierra. A pesar de ese tamaño, es el menos denso
de los planetas gigantes después de Saturno. Una pista de que su interior contiene grandes cantidades de materiales helados más ligeros en lugar de los núcleos de hidrógeno metálico que hacen que Júpiter y Saturno sean tan masivos. La gravedad superficial en Urano. Si pudieras pararte de alguna manera en sus nubes superiores, sería aproximadamente el 89% de lo que sientes en la Tierra. Pesarías un poco menos allí que aquí, parado al borde de un abismo de gas arremolinado y fluido comprimido de miles de kilómetros de profundidad, sin tierra sólida debajo de ti a ninguna profundidad. Pero la característica más definitoria de Urano, la peculiaridad que lo hace diferente a cualquier otro planeta del sistema solar, es su inclinación axial. Cada planeta gira sobre un eje, una línea imaginaria que atraviesa los polos norte y sur. El eje de la Tierra está inclinado aproximadamente 23 grados y medio desde la vertical en relación con el plano de su órbita. Esa inclinación modesta es lo que nos da las estaciones. El eje de Júpiter se inclina solo unos 3 grados, por lo que apenas tiene estaciones. Urano está inclinado 97,77 grados. Esencialmente, está acostado de lado. Algunos astrónomos lo describen como rodando alrededor de su órbita como una pelota, con sus polos apuntando alternativamente casi directamente hacia el Sol y luego alejándose de él. Ningún otro planeta hace esto. La hipótesis principal es que en algún momento, durante el período caótico temprano de formación del sistema solar, hace aproximadamente 3 a 4 mil millones de años, un protoplaneta aproximadamente del tamaño de la Tierra se estrelló contra Urano con suficiente fuerza para volcarlo de lado. Ese único impacto catastrófico puede haber definido casi todo lo extraño de este mundo. Su inclinación, su rotación retrógrada, su distribución peculiar de calor interno y posiblemente incluso el desplazamiento extremo de su campo magnético. Las consecuencias de esta inclinación son extraordinarias. A medida que Urano orbita el Sol, una vez cada 84 años terrestres, cada polo pasa aproximadamente 42 años inclinado hacia el Sol en luz diurna continua, seguido de 42 años mirando hacia afuera en oscuridad continua. Cerca del solsticio, un polo mira directamente al Sol, mientras que el otro enfrenta el vacío negro del espacio profundo.
La región ecuatorial en ese momento recibe luz solar en un ángulo extremo, casi como un crepúsculo que dura décadas. Luego, a medida que el planeta se mueve a través de su órbita hacia el equinoccio, la geometría cambia para que el ecuador enfrente el Sol y ambos polos reciban aproximadamente la misma iluminación. Estas no son variaciones estacionales sutiles como las que experimenta la Tierra. Estas son las estaciones más extremas de cualquier planeta del sistema solar. Ciclos de calentamiento y enfriamiento que se desarrollan a lo largo de vidas humanas, remodelando la circulación atmosférica en escalas de tiempo que apenas hemos comenzado a observar. Este es uno de los problemas fundamentales con el estudio de Urano. Nunca hemos observado una temporada uraniana completa con instrumentos modernos. El planeta fue descubierto el 13 de marzo de 1781 por el astrónomo William Herschel, un músico de origen alemán convertido en constructor de telescopios que vivía en Bath, Inglaterra. Herschel no estaba buscando planetas esa noche. Estaba realizando un estudio sistemático del cielo, catalogando estrellas dobles y nebulosas usando un telescopio reflector casero con un espejo que había pulido a mano. Cuando apuntó su instrumento hacia la constelación de Géminis, notó un objeto que no se veía del todo bien. No era un punto de luz nítido como las estrellas circundantes. Aparecía como un pequeño disco, ligeramente borroso en los bordes. Herschel inicialmente lo registró como un cometa y reportó el hallazgo a la Royal Society. Durante las siguientes semanas, otros astrónomos rastrearon el movimiento del objeto e intentaron calcular una órbita cometaria. Las matemáticas no funcionaron. Los cometas viajan en trayectorias alargadas y excéntricas a través del sistema solar. Este objeto se movía en una órbita casi circular, mucho más allá de Saturno. No era un cometa, era un planeta, el primero descubierto con un telescopio, el primero encontrado desde que las civilizaciones antiguas habían identificado Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno miles de años antes. Herschel propuso nombrar al nuevo mundo Georgium Sidus, la estrella georgiana, en honor al rey Jorge III de Inglaterra. La comunidad astronómica internacional declinó esa sugerencia. El astrónomo alemán Johann Bode propuso nombrarlo, según el dios griego del cielo, a Uranos, el padre de Cronos, quien era el padre de Zeus.
manteniendo el linaje mitológico de los nombres planetarios existentes. La versión latinizada, Urano, finalmente se impuso, aunque llevó décadas que el nombre ganara aceptación universal. El descubrimiento duplicó el tamaño conocido del sistema solar de la noche a la mañana. Saturno había sido el planeta más externo conocido durante toda la historia humana registrada. De repente, había otro mundo más allá de él, orbitando en la oscuridad fría a una distancia que tensaba la imaginación de los astrónomos del siglo XVIII. Sin embargo, incluso después de su descubrimiento, Urano permaneció obstinadamente misterioso. Estaba demasiado lejos y era demasiado débil para que los telescopios de la era revelaran cualquier detalle de superficie. Durante más de 2 siglos después de que Herschel lo detectara en su reflector hecho a mano, pues Urano siguió siendo poco más que un punto pálido en el ocular. Un mundo cuya existencia fue confirmada, pero cuya naturaleza era casi completamente desconocida. Desde ese momento, Urano ha completado menos de 3 órbitas completas alrededor del Sol. Hemos tenido telescopios capaces de resolver cualquier detalle atmosférico durante menos de una de esas órbitas. Estamos tratando de entender un planeta cuyo clima cambia en escalas de tiempo de décadas, usando observaciones que abarcan, en el mejor de los casos, unos pocos años a la vez. Es como tratar de entender el clima de la Tierra mirando por la ventana durante 30 segundos. E incluso durante esas breves ventanas de observación, Urano ha sido exasperantemente difícil de ver. La razón comienza con la distancia. En su acercamiento más cercano a la Tierra, Urano todavía está aproximadamente a 2.700 millones de kilómetros de distancia. En su punto más lejano, está casi a 3.200 millones de kilómetros. La luz solar tarda unas 2 horas y 40 minutos en llegar a Urano, en comparación con unos 8 minutos para llegar a la Tierra. Esa enorme distancia significa que Urano aparece increíblemente pequeño y débil en los telescopios. A través de un telescopio modesto de patio trasero, parece un pequeño punto pálido, apenas distinguible de una estrella. Incluso a través de los telescopios profesionales terrestres más grandes, el disco del planeta es pequeño y la turbulencia atmosférica difumina la imagen, eliminando los detalles finos. Los sistemas de óptica adaptativa que usan espejos deformables para contrarrestar
la distorsión atmosférica en tiempo real han ayudado enormemente. El Observatorio Keck en Hawái ha capturado algunas imágenes útiles de Urano usando esta tecnología, pero la resolución sigue siendo limitada en comparación con lo que pueden proporcionar las observaciones de naves espaciales de corto alcance. El telescopio espacial Hubble, orbitando sobre la atmósfera de la Tierra, ofreció una mejora importante. Hubble observó Urano repetidamente durante un lapso de más de 20 años, rastreando cambios estacionales en las brumas polares y capturando características ocasionales de nubes brillantes. Esas observaciones revelaron que Urano no es tan sin rasgos como sugirió Voyager 2, aunque extraer detalles de un objetivo tan distante requería paciencia medida en años. A principios de la década de 2000, cuando Urano se acercaba a su equinoccio en 2007, Hubble comenzó a detectar características de nubes brillantes en la atmósfera del planeta por primera vez desde la órbita terrestre. Estas no eran las detecciones débiles y marginales que los telescopios terrestres habían informado ocasionalmente. Eran características distintas, compactas y brillantes, visibles en imágenes infrarrojas cercanas. Evidencia de actividad convectiva perforando la atmósfera superior. A medida que llegó el equinoccio y el Sol iluminó el ecuador del planeta directamente por primera vez en décadas, el clima se intensificó. Aparecieron tormentas en múltiples latitudes. Se detectó en 2006 una mancha oscura reminiscente de la gran mancha oscura de Neptuno observada por Voyager 2 en 1989, proporcionando la primera evidencia de que Urano podía producir las estructuras de vórtice a gran escala comunes en otros planetas gigantes. El período del equinoccio también ofreció una rara oportunidad geométrica. Con los anillos orientados de canto hacia la Tierra, los astrónomos pudieron observar características de anillos y buscar anillos exteriores débiles que son invisibles cuando el sistema está inclinado en otros ángulos. Hubble detectó componentes de anillos débiles adicionales durante esta ventana. Durante la siguiente década, cuando el Polo Norte se inclinó cada vez más hacia el Sol, Hubble rastreó el gradual brillo de la capa del Polo Norte. La bruma polar se volvió más prominente año tras año. Una respuesta de aerosol estacional a la iluminación solar prolongada
en latitudes altas. Las observaciones espectroscópicas revelaron que el metano, el gas responsable del color azul verdoso del planeta, estaba notablemente agotado cerca de ambos polos en comparación con las regiones ecuatoriales. Este agotamiento persistió durante todo el período de monitoreo de 20 años, sugiriendo que era una característica fundamental de la circulación atmosférica en lugar de un patrón climático temporal. Las regiones polares parecían ser zonas de descenso, donde el aire desciende desde altitudes más altas, empujando aire pobre en metano desde la atmósfera superior hacia abajo a niveles donde podría detectarse espectroscópicamente. Estas observaciones de Hubble pintaron una imagen de un planeta con auténtica dinámica atmosférica, variabilidad estacional y asimetrías hemisféricas que evolucionaron en escalas de tiempo de años a décadas, pero también destacaron los límites de lo que podía lograrse sin una capacidad infrarroja más profunda. Hubble opera principalmente en longitudes de onda visibles y ultravioleta cercano. Puede ver las capas superiores de nubes y la bruma de metano, pero no puede mirar profundamente en la atmósfera ni resolver el tenue sistema de anillos con el tipo de claridad necesaria para comprender verdaderamente el planeta. Para eso, necesitas infrarrojo profundo y sensible basado en el espacio. Y durante décadas, no existió tal instrumento con suficiente poder para revelar lo que Urano estaba ocultando. Hay otra razón por la que Urano permaneció tan poco comprendido durante tanto tiempo. Sus características más dramáticas son casi invisibles. En 1977, los astrónomos James Elliott, Edward Dunham y Douglas Mink estaban usando el observatorio aerotransportado Kuiper, un telescopio montado dentro de un avión de carga modificado, volando por encima de la mayor parte de la atmósfera de la Tierra, para observar a Urano mientras pasaba frente a una estrella distante. La técnica se llama ocultación estelar y permite a los astrónomos estudiar la atmósfera de un planeta, observando cómo la luz de las estrellas se atenúa y parpadea mientras pasa a través del gas en su camino hacia la Tierra. Lo que nadie esperaba fue lo que sucedió antes y después de que la estrella desapareciera detrás del planeta mismo. La luz de las estrellas parpadeó 5 veces antes de que el planeta la bloqueara y 5 veces después en un patrón perfectamente simétrico. Algo estaba orbitando Urano en bandas delgadas, bloqueando brevemente
la luz de las estrellas cuando cada banda pasaba entre la estrella y el telescopio. Urano tenía anillos. Se confirmaron 5 en esa primera observación, y estudios de ocultación posteriores durante los siguientes años llevaron el total a 9. Todos ellos eran delgados, oscuros y compuestos de partículas tan poco reflectantes que ningún telescopio los había visto directamente. A diferencia de los anillos brillantes y anchos de Saturno, hechos de hielo que prácticamente se anuncian desde el otro lado del sistema solar, los anillos uranianos son estrechos y oscuros, hechos de material que absorbe la mayor parte de la luz que los golpea. Eran invisibles en cada fotografía jamás tomada del planeta. Solo el método indirecto de observar una estrella parpadear detrás de ellos reveló su existencia. Este descubrimiento insinuó una verdad más amplia sobre Urano, que tomaría décadas apreciar completamente. El planeta no carecía de características. Sus características simplemente eran demasiado débiles, demasiado oscuras y demasiado lejanas para que los instrumentos existentes las detectaran. Entonces, durante la mayor parte de su historia moderna, nuestra comprensión de Urano ha descansado en un solo evento. Un sobrevuelo. Una nave espacial. 6 horas. El 24 de enero de 1986, la nave espacial Voyager 2 de la NASA pasó a aproximadamente 81.500 kilómetros de las nubes superiores de Urano. Fue la culminación de una trayectoria de gran gira que ya había llevado a la sonda más allá de Júpiter en 1979 y Saturno en 1981. El encuentro fue breve pero productivo. Voyager 2 descubrió 10 lunas previamente desconocidas, elevando el total en ese momento a 15. Encontró 2 anillos adicionales, agregándose a los 9 que habían sido descubiertos desde la Tierra en 1977 a través de observaciones de ocultación estelar. Midió velocidades del viento, composición atmosférica y la temperatura de la atmósfera superior, que registró aproximadamente menos 214 grados Celsius, convirtiendo a Urano en la atmósfera planetaria más fría del sistema solar. Pero el descubrimiento más sorprendente fue el campo magnético. El campo magnético de la Tierra es generado por corrientes convectivas de hierro líquido en el núcleo exterior. Se alinea aproximadamente con el eje rotacional del planeta, razón por la cual las agujas de brújula
apuntan aproximadamente hacia los polos geográficos. Ya Júpiter y Saturno siguen patrones similares, con campos magnéticos aproximadamente alineados con su eje de giro. Urano rompió el patrón por completo. Voyager 2 encontró que el campo magnético de Urano está inclinado casi 60 grados desde el eje rotacional del planeta y desplazado del centro geométrico del planeta aproximadamente 1/3 del radio del planeta. Esto significa que el campo magnético no emerge simétricamente desde el núcleo. Es ladeado, sesgado, y mientras el planeta gira cada 17 horas, toda la magnetosfera se tambalea a través del espacio como un balón de fútbol lanzado. Los científicos nunca habían visto nada parecido. Los modelos prevalecientes de generación de campo magnético planetario no podían explicar fácilmente cómo podría existir tal configuración. Implicaba que el campo no se estaba generando en lo profundo del núcleo como en la Tierra, sino en una capa delgada de fluido eléctricamente conductor a una profundidad intermedia, quizás una capa de agua comprimida mezclada con amoníaco y otros compuestos iónicos. Este era un tipo fundamentalmente diferente de dínamo planetario. Y 4 décadas después, todavía no se comprende completamente. Las lunas resultaron igualmente sorprendentes. Voyager 2 devolvió imágenes detalladas de las 5 lunas principales de Urano, y la más pequeña de ellas se robó el espectáculo. Miranda, apenas 470 kilómetros de diámetro, una luna tan pequeña que debería haber sido una bola geológicamente muerta de hielo y roca, exhibió uno de los paisajes más torturados del sistema solar. Enormes cañones cortaban su superficie, algunos de ellos 20 kilómetros de profundidad, más de 10 veces la profundidad del Gran Cañón en la Tierra. Vastas regiones llamadas coronas presentaban crestas y surcos concéntricos que parecían pistas de carreras talladas en el hielo. Terrenos fracturados de edades y texturas muy diferentes se sentaban uno al lado del otro, como si la luna hubiera sido ensamblada a partir de piezas mal combinadas. Una hipótesis principal sugería que Miranda había sido destrozada por un impacto masivo y luego gravitacionalmente reensamblada, sus fragmentos cayendo juntos en una configuración desordenada. Otra propuso que el calentamiento por marea de las interacciones gravitacionales con Urano y las otras lunas había impulsado la actividad geológica interna, empujando material desde abajo
y fracturando la superficie. De cualquier manera, Miranda no era el mundo muerto que los científicos habían esperado. Incluso Ariel, la siguiente luna hacia afuera, mostró signos de resuperficie geológica relativamente reciente, con llanuras lisas y extensos sistemas de valles que sugerían que los procesos internos habían estado trabajando en el pasado geológicamente reciente. Estas pistas de actividad adquirirían nueva importancia décadas después, cuando la cuestión de los océanos subsuperficiales en las lunas uranianas entrara en la conversación científica. Voyager 2 también observó algo profundamente desconcertante sobre el contenido de la magnetosfera. Dentro de la burbuja magnética que rodea el planeta, la nave espacial detectó intensos cinturones de radiación con energías de electrones solo superadas por el feroz entorno de radiación de Júpiter. Pero el resto de la magnetosfera estaba casi desprovisto de plasma, las partículas cargadas calientes que típicamente llenan los campos magnéticos planetarios. Esto era extraño, porque las 5 lunas principales de Urano, encerradas en hielo, deberían haber estado produciendo iones de agua a través de interacciones con la radiación y los impactos de micrometeoritos, al igual que lo hacen las lunas heladas de Júpiter y Saturno. Los científicos concluyeron en ese momento que las lunas debían ser geológicamente inertes, sin producir material detectable. Urano ganó otra marca en la columna aburrido. Luego, en 2024, un estudio publicado en la revista Nature Astronomy por Jaime Jasinski del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA reveló algo que reescribió la historia por completo. Al reanalizar cuidadosamente los datos originales del magnetómetro de Voyager 2, trazando nuevos puntos de datos, cada uno, 92 segundos, en lugar de los promedios más amplios utilizados en el análisis original. Jasinski y su equipo descubrieron que Urano había sido golpeado por una intensa ráfaga de viento solar en los días justo antes de que llegara Voyager 2. Este evento de viento solar comprimió drásticamente la magnetosfera del planeta, aplastándola hacia adentro, expulsando plasma del sistema y sobrecargando los cinturones de radiación con electrones energizados. La nave espacial había llegado durante condiciones que ocurren solo aproximadamente el 4% del tiempo. Fue una coincidencia cósmica del peor tipo posible para la ciencia. Casi todo lo que Voyager 2 midió sobre el entorno magnetosférico fue moldeado por este evento anómalo.
el plasma faltante. Los cinturones de radiación inesperadamente intensos. La conclusión de que las lunas eran inertes. Todo ello era potencialmente una consecuencia de la compresión del viento solar en lugar del estado normal del sistema uraniano. Como declaró Jasinski, si Voyager 2 hubiera llegado solo unos días antes, habría observado una magnetosfera completamente diferente. Linda Spilker, una científica de la misión Voyager 2 que estuvo presente durante el sobrevuelo original, reconoció que la magnetosfera que Voyager 2 midió fue solo una instantánea en el tiempo. 4 décadas de interpretación científica se habían construido sobre esa instantánea. Las conclusiones extraídas de ella se habían filtrado en libros de texto, artículos de revisión y modelos de ciencia planetaria. Y ahora, esas conclusiones estaban siendo cuestionadas, no porque los datos estuvieran mal, sino porque el momento fue de extraordinaria mala suerte. Esta revelación llevaba una implicación adicional que emocionó a los astrobiólogos. Si el plasma faltante no era evidencia de lunas muertas e inertes, sino el resultado de un evento temporal de viento solar, entonces las lunas uranianas podrían en realidad estar geológicamente activas. Podrían estar produciendo iones de agua. Podrían, bajo sus cortezas heladas, albergar agua líquida. La posibilidad era especulativa, pero no podía descartarse. Las 5 lunas principales de Urano, Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberon, de repente volvieron a entrar en la conversación como mundos potencialmente interesantes, dignos de exploración dedicada. A principios de la década de 2020, la comunidad científica había alcanzado un consenso claro. No entendíamos Urano. Nuestro único sobrevuelo había sido comprometido por mal momento. Nuestras observaciones terrestres no podían resolver el detalle que necesitábamos. Nuestros telescopios espaciales carecían de la sensibilidad infrarroja para penetrar la bruma de metano y estudiar la atmósfera más profunda, el sistema de anillos y el entorno magnético de las maneras que importaban. En 2022, las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina publicaron su encuesta decenal de ciencia planetaria y astrobiología para el período 2023 a 2033. Este documento, producido cada 10 años, representa las prioridades científicas colectivas
de la Comunidad de Ciencia Planetaria. Recomienda qué misiones debería perseguir la NASA en la próxima década. La prioridad número 1 para una gran misión estratégica fue un orbitador y sonda de Urano. No Marte, no Europa, no Encélado. Urano. La encuesta identificó explícitamente a los gigantes de hielo como representantes de una de las brechas más significativas en nuestra comprensión del sistema solar. El informe pidió una nave espacial que orbitara Urano durante años, desplegara una sonda atmosférica para medir la composición directamente, mapeara los campos gravitacionales y magnéticos, estudiara el sistema de anillos de cerca e investigara las lunas en busca de signos de actividad geológica y habitabilidad potencial. La ventana de lanzamiento proyectada sería a principios de la década de 2030, con llegada a Urano alrededor de principios de la década de 2040. Pero un orbitador dedicado estaba como mínimo a una década de distancia, posiblemente más dadas las restricciones presupuestarias y las ventanas de lanzamiento estrechas dictadas por la alineación planetaria. El gigante de hielo no iba a recibir un visitante pronto. Y sin embargo, el planeta se acercaba a un momento crítico en su ciclo estacional. Se esperaba el solsticio de verano del norte alrededor de 2028. La capa polar se estaba iluminando. La dinámica atmosférica estaba cambiando. El planeta estaba cambiando en tiempo real. Y la única forma de observar esos cambios desarrollarse era desde una distancia de casi 3.000 millones de kilómetros. Lo que la comunidad científica necesitaba era un nuevo tipo de observación, algo más poderoso que Hubble, algo que pudiera ver más profundamente en el infrarrojo, resolver detalles más finos y operar desde una plataforma estable sobre la atmósfera de la Tierra con visualización ininterrumpida, algo que pudiera revelar los anillos, las tormentas, las auroras y la estructura atmosférica que habían estado ocultas durante tanto tiempo detrás de una cortina de bruma, de metano y distancia cósmica. A fines de 2022, tal instrumento acababa de completar su fase de puesta en servicio y estaba comenzando a dirigir su atención a objetivos en todo el sistema solar y más allá. Era el telescopio espacial más grande, más poderoso y más costoso jamás construido. Y cuando finalmente miró a Urano,
Todo lo que pensábamos que sabíamos sobre el planeta olvidado comenzó a desmoronarse. Todo lo que habíamos creído sobre Urano durante casi 40 años provenía de un sobrevuelo de 6 horas durante una coincidencia cósmica de 1 en 25. Un nuevo par de ojos, los más poderosos jamás colocados en el espacio, estaban a punto de mirar de nuevo. Y el planeta, que había sido descartado como aburrido, estaba a punto de demostrar cuán equivocados habíamos estado. El telescopio que cambiaría todo casi no sobrevivió su propio nacimiento. El telescopio espacial James Webb pasó más de 2 décadas en desarrollo. Soportó incontables sobrecostos presupuestarios. Resistió múltiples amenazas de cancelación del Congreso y llegó a su precio final de aproximadamente $10,000 millones, convirtiéndolo en el instrumento científico más costoso jamás construido. Originalmente planeado para el lanzamiento en 2007, fue retrasado una y otra vez mientras los ingenieros luchaban con desafíos técnicos sin precedentes. Solo el espejo primario requería un enfoque fundamentalmente nuevo para el diseño de telescopios espaciales. Con 6,5 metros de diámetro, era demasiado grande para caber dentro de cualquier carenado de cohete existente en una sola pieza. Entonces, los ingenieros lo diseñaron para plegarse. 18 segmentos hexagonales recubiertos con una capa microscópicamente delgada de oro se lanzarían comprimidos juntos. Luego, se desplegarían en el espacio como una flor mecánica. Cada segmento ajustando su posición con precisión nanométrica, usando pequeños actuadores en la parte posterior. Si incluso un segmento no se desplegaba correctamente, el telescopio quedaría paralizado. Si el protector solar, una membrana de 5 capas del tamaño de una cancha de tenis, diseñada para mantener los instrumentos a temperatura operativa por debajo de menos 223 grados Celsius, no se desplegaba correctamente, toda la misión se perdería. Había más de 300 puntos únicos de falla durante el despliegue. 300 momentos donde un pestillo atascado, un motor trabado, un cable desalineado podría haber convertido una década de trabajo en escombros orbitales. El 25 de diciembre de 2021, un cohete Ariane 5 despegó desde la Guayana Francesa, llevando el telescopio plegado al espacio. Durante las siguientes 2 semanas, el mundo observó mientras cada paso de despliegue tenía éxito. El protector solar se desplegó.
El espejo secundario giró a su posición. Los segmentos del espejo primario se desplegaron y se bloquearon en su lugar. Los ingenieros en el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore comenzaron el proceso de meses de alinear los espejos y enfriar los instrumentos a sus temperaturas operativas. Para el verano de 2022, el telescopio espacial James Webb estaba completamente operativo y entregando sus primeras imágenes. Los resultados fueron inmediata y, obviamente, superiores a todo lo que había venido antes. Para entender por qué Webb estaba a punto de transformar nuestra comprensión de Urano específicamente, necesitas entender qué hace que este telescopio sea diferente de sus predecesores. La distinción más importante es la longitud de onda. El telescopio espacial Hubble observa principalmente en luz visible y ultravioleta cercano. Las mismas longitudes de onda que el ojo humano puede detectar, más un poco más allá. Webb fue diseñado desde cero como un observatorio infrarrojo. Sus instrumentos están optimizados para detectar luz en longitudes de onda que van desde aproximadamente 0,6 a 28 micrones, profundamente en el espectro infrarrojo, mucho más allá de lo que los ojos humanos o las cámaras de Hubble pueden ver. Esto importa enormemente para la ciencia planetaria, porque diferentes longitudes de onda revelan cosas diferentes. La luz visible te muestra la parte superior de la bruma de metano en Urano, y no mucho más. La luz infrarroja en longitudes de onda cuidadosamente elegidas puede penetrar esa bruma, revelando estructuras de nubes, sistemas de tormentas, variaciones de temperatura y firmas químicas ocultas debajo. Ciertas longitudes de onda infrarrojas son absorbidas por el metano, mientras que otras pasan a través, permitiendo a los científicos cortar efectivamente la atmósfera capa por capa, construyendo una imagen tridimensional de lo que está sucediendo a diferentes altitudes. El recubrimiento de oro en los segmentos del espejo no es decorativo. El oro es un reflector excepcionalmente eficiente de luz infrarroja. El aluminio, que recubre el espejo de Hubble, funciona bien para longitudes de onda visibles, pero refleja el infrarrojo de manera menos efectiva. Cada elección de diseño en Webb, desde el recubrimiento del espejo hasta el protector solar, hasta la temperatura operativa de los instrumentos, se hizo para maximizar la sensibilidad infrarroja. El telescopio
opera a aproximadamente menos 233 grados Celsius, solo 40 grados por encima del cero absoluto. A esta temperatura, las propias emisiones térmicas del telescopio se minimizan, evitando que el instrumento ahogue las señales infrarrojas débiles que llegan de objetivos distantes. Hubble orbita la Tierra a una altitud de aproximadamente 550 kilómetros y pasa dentro y fuera de la sombra de la Tierra cada 90 minutos. Webb orbita el Sol en el segundo punto de Lagrange, una ubicación gravitacionalmente estable aproximadamente a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. En esta posición, el Sol, la Tierra y la Luna están siempre en el mismo lado del telescopio, permitiendo que el protector solar bloquee las tres fuentes de calor simultáneamente, mientras los instrumentos en el lado frío miran al espacio profundo sin interrupción. Webb puede observar un objetivo continuamente durante mucho más tiempo que Hubble jamás pudo. Y esta capacidad resultaría crítica para estudiar un planeta que gira rápidamente como Urano. El 6 de febrero de 2023, Webb apuntó su cámara infrarroja cercana hacia Urano por primera vez. El telescopio estaba aproximadamente a 3.000 millones de kilómetros del planeta en el momento de la observación. El equipo de imágenes usó dos filtros que operan a 1,4 y 3,0 micrones, respectivamente. La exposición fue relativamente corta, un compromiso necesario porque Urano gira una vez cada 17 horas y 14 minutos. Esa velocidad de rotación significa que las características atmosféricas y las lunas cambian de posición notablemente en minutos. Una exposición larga difuminaría esas características en rayas borrosas. El equipo necesitaba capturar una instantánea, nítida, lo que limitaba cuánta luz podían recoger. Incluso con esa restricción, el resultado fue impresionante. La imagen reveló el sistema de anillos de Urano con una claridad que ningún observatorio terrestre o espacial había logrado remotamente. Antes de este momento, los anillos de Urano habían sido fotografiados directamente por solo dos instalaciones en la historia de la astronomía. La primera fue Voyager 2, que los fotografió durante el sobrevuelo de 1986 desde corto alcance. La segunda fue el Observatorio Keck en Hawái, usando su poderoso sistema de óptica adaptativa para compensar parcialmente la distorsión atmosférica. Webb
capturó los anillos en una sola exposición corta, con un nivel de detalle que inmediatamente lo convirtió en la observación remota más nítida del sistema de anillos uraniano jamás tomada. Los anillos de Urano no son nada como los de Saturno. El icónico sistema de anillos de Saturno es amplio, brillante y compuesto principalmente de partículas de hielo de agua que van en tamaño desde granos de azúcar hasta rocas del tamaño de casas. Esas partículas reflejan la luz del sol brillantemente, haciendo que los anillos de Saturno sean visibles, incluso a través de un modesto telescopio de patio trasero. Los anillos de Urano existen en una categoría completamente diferente. Son estrechos, oscuros y compuestos de partículas que reflejan solo unos pocos % de la luz que los golpea. El sistema consiste en 13 anillos conocidos. El anillo Epsilon es el más brillante y ancho del grupo, pero incluso mide solo unos 20 a 100 kilómetros de ancho, dependiendo de su posición alrededor del planeta, en comparación con los anillos principales de Saturno, que se extienden aproximadamente 72.000 kilómetros desde el borde interior hasta el borde exterior. Las partículas del anillo uraniano parecen estar compuestas de material orgánico oscurecido o hielo procesado por radiación, dándoles un albedo casi carbonizado. Algunos de los anillos más estrechos tienen solo unos pocos kilómetros de ancho, mantenidos en su lugar por pequeñas lunas pastoras, cuya gravedad evita que el material del anillo se extienda. Todo el sistema es tan débil que fue invisible en cada fotografía jamás tomada desde la Tierra antes de 1977 y permaneció invisible en imágenes de luz visible incluso después de que se confirmara su existencia. Solo en el infrarrojo estas estructuras comienzan a revelarse claramente. En el infrarrojo, las partículas del anillo emiten radiación térmica y dispersan luz infrarroja de maneras que las hacen detectables para los instrumentos sensibles de Webb. La imagen de 2 filtros en febrero de 2023 mostró los anillos principales brillando contra la oscuridad del espacio, rodeando el disco azul pálido del planeta en un patrón que inmediatamente comunicaba la inclinación extrema, porque Urano está inclinado tan lejos de lado, o porque los anillos orbitan el ecuador del planeta. El sistema de anillos apareció casi de frente en la imagen de Webb. Una configuración que cambia durante el curso de la órbita
de 84 años del planeta, a medida que la geometría cambia en relación con la línea de visión de la Tierra. Pero los anillos no fueron la única revelación. La imagen también mostró una región brillante, prominente, en el lado del planeta hacia el Sol, la capa del Polo Norte. Esta característica había sido observada antes por Hubble, un área brillante asociada con el polo actualmente inclinado hacia el Sol. Se forma como parte del ciclo estacional del planeta. A medida que Urano se acerca al solsticio y un polo recibe luz solar directa durante años seguidos, la atmósfera sobre ese polo desarrolla un brillo distinto, probablemente asociado con cambios en las capas de aerosol y bruma a grandes altitudes. La vista infrarroja de Webb reveló nuevos detalles dentro de esta capa polar, incluido un brillo sutil muy cerca del polo mismo que no se había resuelto claramente antes. En el borde de la capa, una característica de nube brillante se destacó claramente. Una segunda nube muy brillante apareció en el limbo opuesto del planeta. Estas no eran características estáticas, eran evidencia de clima activo, procesos convectivos que impulsan material hacia arriba a través de la atmósfera para crear cimas de nubes a altitudes donde la atmósfera circundante es relativamente clara. 6 de las 28 lunas conocidas de Urano también eran visibles en la imagen inicial, apareciendo como pequeños puntos brillantes dispersos alrededor del planeta y sus anillos. La mayoría de las lunas eran demasiado pequeñas y débiles para aparecer en una exposición tan corta. Pero las 6 que aparecieron demostraron la capacidad de Webb para detectar objetos extremadamente débiles cerca de un objetivo más brillante. Más tarde, en 2023, Webb regresó a Urano con una observación más completa, usando filtros adicionales en múltiples longitudes de onda. La cobertura de longitud de onda ampliada permitió a los científicos sondear diferentes capas atmosféricas simultáneamente, construyendo un retrato más detallado de lo que la imagen inicial de 2 filtros podría proporcionar. Los resultados agregaron un detalle nuevo significativo. La capa polar norte fue capturada con mayor claridad, revelando no solo la capa interna blanca brillante, sino también un carril oscuro que corre a lo largo del borde inferior de la capa en latitudes más bajas. Esta característica oscura probablemente representa una región
donde las propiedades del aerosol difieren. Quizás un límite entre la bruma polar brillante y la atmósfera circundante. Se resolvieron varias tormentas brillantes cerca y debajo del borde sur de la capa polar, características compactas que hablaban de actividad convectiva, perforando desde capas atmosféricas más profundas. La observación ampliada también resolvió los anillos exteriores e interiores más conocidos del planeta simultáneamente por primera vez desde cualquier observatorio remoto. Los anillos exteriores, Epsilon y los otros descubiertos desde la Tierra, eran claramente visibles. Pero la detección de anillo más significativa fue el anillo Z, el anillo extremadamente débil y difuso más cercano al planeta. El anillo Z había sido tentativamente identificado en datos de Voyager 2, pero nunca claramente fotografiado desde la Tierra o desde telescopios espaciales antes de Webb. Representa el borde más interno del sistema de anillos uraniano, una región donde las partículas del anillo son escasas y la luz reflejada y emitida es extraordinariamente débil. La sensibilidad de Webb en el infrarrojo fue suficiente para resolver esta estructura fantasmal, sacándola de la oscuridad por primera vez. La versión de campo más amplio de la observación de finales de 2023 fue igualmente impresionante. Capturó 14 de las 27 lunas conocidas de Urano en un solo cuadro. Desde las grandes lunas clásicas, Titania y Oberon, hasta pequeños satélites internos como Puck, Cressida y Bianca que orbitan entre los anillos. La imagen también reveló una dispersión de galaxias de fondo mucho más allá del sistema uraniano. Un recordatorio de que incluso mientras observa un objetivo dentro de nuestro propio sistema solar, la extraordinaria sensibilidad de Webb recoge luz de objetos a miles de millones de años, luz de distancia, en el mismo campo de visión. Pero las observaciones de imágenes, tan transformadoras como fueron, tenían una limitación fundamental. Mostraban cómo se ve el planeta. Revelaban estructura, características y detalles de anillos con claridad sin precedentes, pero no podían explicar qué estaba sucediendo a nivel molecular y atómico en la atmósfera superior. No podían medir temperaturas a altitudes específicas, no podían mapear la ionosfera, donde las partículas cargadas interactúan con el campo magnético. No podían detectar el brillo débil de las emisiones aurorales, moldeadas por ese extraño dínamo magnético inclinado
y desplazado, enterrado en algún lugar del interior del planeta. Para esas mediciones, los científicos necesitaban un instrumento diferente y una estrategia de observación diferente. Necesitaban apuntar el espectrógrafo a Urano y observarlo durante horas, rastreando el planeta a través de casi una rotación completa, capturando las firmas infrarrojas débiles de iones brillando alto sobre las cimas de las nubes en una región de la atmósfera donde el campo magnético del planeta se encuentra con el viento solar. Esa observación estaba planeada para enero de 2025. Y cuando los datos regresaron, contenían sorpresas que incluso los científicos que diseñaron el programa no habían anticipado. Las imágenes habían demostrado que Urano no era aburrido. El espectrógrafo estaba a punto de mostrar que era genuinamente extraño. ¿Desde dónde nos estás viendo ahora mismo? ¿Qué hora es en tu parte del mundo mientras descubres estos secretos del gigante olvidado? La comunidad científica respondió rápidamente. Los resultados fueron publicados en una de las principales revistas geofísicas. Los comunicados de prensa de la NASA destacaron los hallazgos. Los datos se pusieron a disposición pública para que otros investigadores los analicen. Se presentaron propuestas para observaciones de seguimiento de JWST, buscando extender el monitoreo durante múltiples épocas para rastrear cambios estacionales y apuntar a características atmosféricas específicas con mayor detalle. El concepto de misión de orbitador y sonda de Urano ganó otra capa de urgencia. Cada nueva observación de Webb agudizó la lista de preguntas que solo una nave espacial in situ podría responder. El mapa tridimensional de la ionosfera fue el primero. Ningún gigante de hielo había sido caracterizado de esta manera antes. Pero cada respuesta que proporcionó abrió preguntas más profundas sobre un planeta cuya estructura interna, dínamo magnético, evolución estacional y balance de energía atmosférica permanecen entre los más poco comprendidos de cualquier mundo que orbita nuestro Sol. El ojo se había abierto. Había visto cosas que nadie esperaba. Y lo que reveló fue un planeta mucho más extraño, mucho más activo y mucho más misterioso que la tranquila canica azul que había mirado fijamente, sin expresión, a cada telescopio apuntado hacia él durante más de 2 siglos. Las preguntas se multiplicaban más rápido que las respuestas, y los mayores misterios
todavía esperaban en la oscuridad. Pero ahora, por primera vez en la historia humana, finalmente estábamos mirando. Y Urano, el gigante olvidado, finalmente nos estaba devolviendo la mirada.